Para mejorar nuestra devoción personal diaria y edificación de la fe mediante el estudio de las Escrituras, presentamos Estudio 7, una forma dinámica e interactiva de estudiar la Palabra de Dios. Con nosotros, sus anfitriones, pastores Denis Mercedes y Alex Lizardo. Dios te bendiga y te guarde, querido amigo y hermano. Te habla el pastor Alex Lizardo y te doy la bienvenida una vez más a Estudio 7. El día de hoy, como siempre, damos una bienvenida a nuestro compañero, pastor Denis Mercedes, quien nos acompaña en los comentarios de estas valiosas lecciones. Pastor, que Dios te bendiga. Gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mi querido pastor Lizardo, y saludos a los amigos que siempre nos acompañan en el estudio de la Santa Palabra de Dios. Hoy es viernes, pastor y amigos oyentes, viernes 13 de mayo. Hoy, como de costumbre, nos toca repasar lo que hemos estudiado durante esta semana. Una maravillosa lección, esta número 7. Hoy también recordaremos algunas citas que son importantes para tener una mejor comprensión de lo estudiado. Así que, amigo oyente, donde quiera que usted se encuentre hoy viernes, día de preparación, por favor, tome una actitud de oración y acompáñenos a hablar con Dios. Querido Padre que moras en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea tu santo y bendito nombre. Gracias por permitirnos llegar al final de la semana de estudio. Hoy queremos recordar las cosas importantes para ponerlas en práctica. Bendice a cada amigo oyente, a cada amiga oyente que nos ha acompañado durante esta semana en la lección número 7. Que tu gracia, que tu amor continúe con ellos. En el nombre de Jesús. Amén. Pastor Denis y amigos oyentes, en la parte introductoria de este resumen para el día de hoy, viernes 13 de mayo, hay una cita de la hermana Ellen White registrada en el libro Patriarcas y Profetas, página 119, que dice lo siguiente: por todas partes, en derredor nuestro, hay almas que van hacia una ruina tan desesperada y tan terrible como la que sobrecogió a Sodoma. Cada día termina el tiempo de gracia para algunos. Cada hora, algunos pasan más allá del alcance de la misericordia. ¿Y dónde están las voces de amonestación y súplica que induzca a los pecadores a huir de esta pavorosa condenación? ¿Dónde están las manos extendidas para sacar a los pecadores de la muerte? ¿Dónde están los que con humildad y perseverante fe ruegan a Dios por ellos como lo hizo Abraham? El espíritu de Abraham fue el espíritu de Cristo. El mismo Hijo de Dios es el gran intercesor en favor del pecador. El que pagó el precio de su redención conoce el valor del alma humana. ¡Wow! El mismo intercesor es Cristo. Él intercede por nosotros de forma insistente delante del Padre. Por la sangre de un justo, perdónale, Padre, perdónale. ¡Wow! Amigos oyentes, creo que esta lección nos motiva a analizar y meditar en la vida de Abraham. Aunque Dios lo llamó, aunque el Nuevo Testamento a menudo lo coloca como un ejemplo de vivir por fe, Abraham a veces flaqueó. ¿Esa es también su situación? ¿Dios te ha llamado? ¿Has flaqueado? Levántate en el nombre de Jesús y sé un hombre y una mujer de fe. En la destrucción de Sodoma y Gomorra, allí también vemos la misericordia de Dios. Dios no quiere que ningún ser humano perezca, pastor Lizardo. Por eso, daba oportunidades de que por lo menos 10 personas pudieran librar a la nación de la destrucción. Dios no quiere destruir al ser humano. Dios nos ama, pero aborrece las acciones pecaminosas. Si no nos apartamos de las acciones pecaminosas, al Dios decidir hacer una limpieza de los mismos, si usted la contiene, será afectado. Pero nuestro gran Dios de amor no quiere destruir a ningún ser humano. Eso es una gran lección que aprendemos con Sodoma y Gomorra, con Lot y Abraham. Así es, pastor. Esta semana también estuvimos abordando un tópico titulado La fe de Abraham.
Ese día mirábamos que la fe de Abraham implica luchar con la duda y entender que la respuesta no está en nosotros, sino en Dios, quien será el encargado de hacer el trabajo, porque Dios obrará a nuestro favor. Mirábamos además en este estudio cómo Dios establece una ceremonia sacrificial donde había una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, y esto representaba el compromiso de Dios de cumplir la promesa del pacto de dar tierras a los descendientes de Abraham. Esto también lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Muy buena lección esa, la fe de Abraham, pastor. También en esta semana estuvimos estudiando la maravillosa lección Las dudas de Abraham. En esa lección encontramos que Abraham albergó dudas por las voces que escuchaba, y analizábamos a quién usted está escuchando. ¿Lo que usted escucha aumenta su fe o lleva dudas a su mente y a su corazón? También nos dimos cuenta en esta lección que Agar recibe la visita inesperada de Jehová después de ella dejar la casa de Abraham. Esto también nos da a entender que a pesar de que los esfuerzos humanos que Dios no aprueba, Dios también le busca para rescatarle. Esta lección nos enseña que debemos escuchar la voz de Dios, aunque en el momento no podamos entender su propósito. Él tiene el control de nuestro presente y nos prepara un futuro venturoso para la gloria de su nombre. Así es, pastor. Esta semana también abordábamos un estudio titulado La señal del pacto abrahámico, y mirábamos ese día que esta señal era la circuncisión. Hablábamos ese día que en los tiempos de Abraham, si alguien quería hacer una confesión de fe al Dios verdadero o establecer un pacto o un compromiso con Dios, necesitaba circuncidarse. No solamente la circuncisión era para los judíos, también si algún griego o un asirio o un egipcio o de cualquier otra nacionalidad deseaba unirse al pueblo de Israel, debía ser circuncidado. Es decir, esta era la señal pública de que esa persona estaba haciendo un compromiso con el Dios de Israel. En los días de hoy ya no hay necesidad de esto. Hoy día alguien establece un pacto o un compromiso con Cristo a través del santo bautismo, porque la promesa espiritual de salvación ya no es solo para los judíos, sino para todos los pueblos de la tierra. Y la promesa del pacto perpetuo hacía referencia a la obra de la simiente mesiánica, porque el sacrificio de Cristo garantiza la vida eterna para todos aquellos que la reclaman con fe y todo lo que la fe implica. Esto lo estuvimos mirando en el estudio de esta semana. Excelente. También vimos durante esta semana la lección bajo el título El Hijo de la Promesa. En ese estudio vimos una maravillosa lección de hospitalidad. El comportamiento de Abraham hacia los extraños celestiales se ha convertido en un inspirador modelo de cómo tratar a la gente. Con ese recibimiento, esa invitación, Dios llega al hogar de Abraham, come con ellos y le bendice. Usted hoy en día puede recibir a Dios ayudando a alguien. Él mismo dice que al final de los días, Él dirá: si lo hiciste a uno de esos pequeños, a mí también lo hiciste. Esta semana, Pastor Denis, también abordábamos un estudio muy interesante titulado Lot en Sodoma. Ese día enfatizábamos que Abraham no es solo un profeta a quien Dios revela su voluntad. Él es un profeta que intercede a favor de los malvados. Y esto lo vimos en el diálogo que él tuvo con Dios, intercediendo por Lot y su familia y por los habitantes de Sodoma y Gomorra. Algo más que aprendimos ese día, y con esto cerrábamos este estudio diciendo que en la destrucción de Sodoma también se nos daba a nosotros un precursor de la destrucción que ocurrirá durante el tiempo del fin. Esto también lo vimos en el estudio de esta semana, Pastor. Pastor Lizardo, amigos oyentes, ya al cierre, debo destacar que la experiencia de Abraham con Dios lo llevó a amar a sus semejantes. Es decir, que nuestra relación con Dios de forma vertical nos hace reflejarlo de forma horizontal con los que nos rodean. Usted puede notar, amigo oyente, que Abraham no solo oró por Sodoma y Gomorra, sino que más adelante también oró
por un rey. Alguien que se ha encontrado con Dios aprende a orar por sus hermanos, aprende a orar por los que le rodean. Claro, también un detalle más se destaca en este último del rey por el cual él oró. Dios no podía dar una respuesta a esa oración hasta que él mismo arreglara su situación con Abraham y Sara. Él tenía que perdonarlo. Es que ya bien está establecido el principio de la oración modelo en Mateo 6, el versículo 12. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Para que una oración intercesora tenga efecto, las personas deben arreglar sus cuentas con sus semejantes y con Dios. Que nuestra oración sea, amigos oyentes, Señor, ayúdame a interceder por otros y a perdonar. Si es así, escribe ahora en la caja de comentarios: yo perdono e intercedo por los demás. Yo perdono e intercedo por los demás. Sin tiempo para más, de esta forma llegamos a la parte final de lo que fue el resumen correspondiente a la lección 7 titulado El pacto con Abraham. Recordamos que el texto base de este estudio lo encontramos en Génesis capítulo 15, verso 2, que dice: y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer. Este fue el texto para memorizar de esta lección número 7, el pacto con Abraham. Te invitamos ahí donde estás para que en actitud de oración hablemos con Dios. Dios y Padre, gracias te damos por el resumen del estudio de la semana. Gracias porque hemos crecido espiritualmente, hemos aprendido más de ti, hemos renovado nuestro pacto contigo, un pacto de amor, un pacto de fidelidad y obediencia. Ayúdanos a seguir hacia adelante, hacia el cielo, con Cristo como estandarte. En el nombre de Jesús. Amén.